와야 다 말한저 준주 현대대바 수배 레우 주입에 나네 수배 레우 es Y vamos a continuar con nuestra materia de estudio, la adopción de la conducta del Bodhisattva, de el Bodhisattva Shantideva. De los 10 capítulos que componen esta obra, vamos en el capítulo 6, el capítulo de la paciencia. 다 레우 전주 선조 림보체 마제 반은 제주 마제 반은 제주 제바 제바 냠바마마 권내권도 배워서 저지 숨도가 어디 전주고 하나 전주고 레우 주입에 되나네 아니 레우 담보 아니 전주성이 평양기 레우 이것이에 레우 전주고 센스의 레우 숨보대 전주성 마제바 제야게 쳐도 어느 수바에서 전주 센저 람버치 마제바는 제게주 서나 마제바 전주 소소길 마제바의 제야게 쳐도 레우 담보 숨보대 이제 Y como dije, a esta obra la componen 10 versos que están resumidos en la ¿Está muy bajo? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Ok. Que la que ha nacido no degenere, sino que aumente más y más. Entonces vemos que tenemos estos 3 estadios. En primera, que la preciosa joya de la bodhicitta que no ha nacido nazca. Y ahí se contiene a los primeros 3 capítulos de esta obra, que es el capítulo primero, los beneficios de la bodhicitta, el capítulo segundo, la confesión de las faltas, y el capítulo tercero, el compromiso con la bodhicitta. 맞음네 깨바 냠바 매바니 세지로 다 신입부터 깨바사 냠바 매바체 어디 신입부터게 아니 다 지디 아니 티제 알리우시바 아니 바이에 리우체 시신기 리우체 엘리우트바 수베 리우스음부터 전주선에 깨네 냠바 매바치고 깨바 냠바 매바니 세디게 리우스음부터 이때 알아? Y después la segunda etapa que dice que la que ha nacido no degenere está contenido en los siguientes 3 capítulos, es decir, el capítulo 4, el capítulo sobre la cautela, el 5 sobre la vigilancia introspectiva y el 6 sobre la paciencia. 야 권내 공도 야 피해가 쳐도 어느 준주 리우 듬바 준주 리우 제바 담대기 리우고 버시로 리우 숨어디 전주선 깨네 어느 권내 공도 리우 숨어디 이제. Y el siguiente verso que dice, sino que aumente más y más, se refiere a los siguientes 3 capítulos, es decir, estos 3 capítulos nos van a hacer el énfasis de cómo una vez que ya la hemos desarrollado, queremos que aumente más y más. Y los capítulos son el 7º, el capítulo sobre el esfuerzo gozoso, el 8º sobre la concentración y el 9º sobre la sabiduría. Una vez que hemos generado la bodhicitta, estos capítulos nos indican cómo hacer que incremente. Y el 10º capítulo es el capítulo de la dedicación. Y todos, bueno, y nosotros que deseamos la felicidad y no deseamos el sufrimiento, somos como todos los demás seres, que nadie desea el sufrimiento y todos desean la felicidad. Sin embargo, nos seguimos encontrando con este sufrimiento y eso lo podemos observar en nosotros mismos y los demás. Por eso necesitamos
a esta generación de la mente de despertar, porque sin ella, sin la bodhicitta, no hay manera de erradicar el sufrimiento. Ujú. Y por eso en nuestra práctica, en nuestra adquisición de experiencia en la práctica de Dharma, no existe nada mejor que darse la tarea de generar esta mente de despertar. 지다 아니 배 전주 생기 고르티 아니 배지 도다 아니 배 저도 저나라 망고송 요래 아니 미세게 제рем신 람린 chemina라 전주 생 고르 망고송 요데 니네양 답에 준주레 사가지다 준주레 고대지다 준주레 아니 배지 가르사 당하라도 칼라자 쓰면 사대보 카이라이 준주디 차요레스. Y así pues, se habla mucho sobre esta mente de despertar. Tenemos muchas explicaciones en los sutras e incluso en las etapas del camino al despertar. Sin embargo, el texto donde se explica de manera más fácil de entender y mejor de todas es en la adopción de la conducta del bodhisattva, que si dijéramos sería la comida, como una comida que tiene el mejor sabor de todas y también tiene los ejemplos más prácticos. Y si una persona busca adquirir práctica en esta adopción de la conducta del bodhisattva, pues no se va a enojar para nada. ¿Y por qué? Porque va a saber que en este texto de adopción de la conducta se habla sobre los beneficios de la paciencia y los defectos del enfado. Entonces, en su búsqueda de adquirir experiencia sobre esto, en su vida sabe que no vale la pena enojarse. Y asimismo, si es capaz de evitar enojarse mucho, de manera subsecuente a las demás aflicciones mentales como el enfado, la envidia y demás, también se frenarán. 배지 컨트롤이 남아 있는 나사 컨트롤 쓰고 말해. 가서는 전주생 평형상을 전주생 달라 소소 갈감자로 정해나 나사 컨트롤 쓰고 말해. 샘거리 끼부제 설시시 제 아니 매 끼부시버죠 알아. 샘거라. Y además su mente no será afectada por lo que hagan los demás. Si si recuerda los beneficios de esta paciencia, entonces puede tener una mente totalmente pacífica y feliz. Dene janchu samgi penyon yana sobe penyon. janchu sengi sebege mishambaji sosolji controlable. Okay. janchu seng penyon la sanla ane be onre nimil sanla enza ame tibishibjore ngone namsan control sa merch, ¿no? Y además tiene beneficios muy prácticos porque en esta misma vida se va a ir acercando más y más a su objetivo, que es primero entendiendo cuáles son los beneficios
es de la mente de despertar, busca todo lo que pueda hacer para lograrla. Y entonces también reconoce los beneficios de la paciencia, las faltas del enfado, y entonces mantiene una mente apacible, alegre por sí mismo, y no solamente esta persona, sino también quienes están alrededor se benefician de esto. Entonces podemos decir que gracias a esto uno va de felicidad en esta vida y en futuras. 야, 당한조. 그래서 이게 준조기 단다 자외 치기 아니 컨트롤 님이 당 수배 편의실 사제 담보될 컨트롤 사양이 컨트롤사나 녀바간데 예바레스 제바거나 편의간데 예바레스 제가 다리 수배 사제 니바 수배 편의들. Y como veíamos, el texto raíz se divide en dos secciones, que eran los defectos del enfado y los beneficios de cultivar la paciencia. Ya hemos visto los defectos del enfado, ahora vamos a proseguir viendo los beneficios de la paciencia. 네. 다 수배 편의 사제 니바 수배 편의 삼바. 수배 편의 세바들라 편의 여바데 살당고 그래. 세바 편의 여바 아니 살당고 그래. 삼바스나 살당 쓰여라 봐. Y este segundo encabezado se llama 2, reflexión sobre los beneficios de la paciencia, es decir, tenemos que ver que esta paciencia tiene beneficios y tenemos que pensar sobre estos beneficios. A eso se refiere reflexión. Tenemos que pensar respecto a ellos. 제가 컨트롤세나 아니 네바 여바데다 세바거나 편의 여바데 아니 안제 시험지 그래서래. 다 수배 편의 삼바. Así pues, tenemos que diferenciar entre los defectos que tiene el enfado y los beneficios que tiene la paciencia. Quien atrapa y destruye su enfado será feliz en esta vida y las futuras. Estamos en la estrofa 6, los versos 3 y 4. 가르승어라서나 집에 팬리 상당인데 이게라 샘팀 제바 딩고 그래서 샘 템바다 시신게 아니 샘 팀제 아니 가시 제디 천조배 사다 전시기 전시 때네 템바다 시신라 때네 아니 미션바게 소소 컨트롤 라야 된다당 아오 컨트롤 된다게 미게 면도바 제바 된다당 윤디 점바 아오 따뜻 컨트롤다 써주메 컨트롤 사바네 맞게 상제 Y el verso comienza diciendo quien atrapa. Aquí se refiere a la práctica de la atención retentiva y de la vigilancia introspectiva. Es decir, por medio de estas dos tenemos a una mente que está controlada. Y por esto cuando los demás nos causan daño o cuando nos encontramos con lo que no deseamos, esto no nos hace enfadar porque tenemos una mente controlada, que esto es lo que quiere decir las primeras palabras, quien atrapa. 강사 강시게 쓰고로부터 강사 쓰되 셴바지 쓰고로 이네 소소소 나란지 컨트롤님이 상르다네 아니 컨트롤라냐 여바이마이나 아다 컨트롤 써주메 싸네 아니 셈진제 아니 초와파 까고 그래스 이게 촌좀바 쓰드나 파 좀버지 컨트롤 좀버지 그래스 컨트롤 써지요 말해서 Y también dice quién. Esa es la primera palabra, ¿quién? Pero ¿quién se refiere como a un individuo? Pero podemos aplicar que este individuo somos nosotros. Lo puedo aplicar a mí mismo. Cuando yo atrape y destruya mi enfado. Entonces, este individuo soy yo mismo y cuando conozca, cuando
reconozca los defectos del enfado, los defectos de enojarse, voy a decir, no, ya no me voy a enojar. Con esto le estoy poniendo un alto a la ira y también estoy destruyendo mi enfado. 제가 다 콘르 종예기 님부럽디 가르에서나 세바데리 콘르 판 종예기 유럽디 가르에서 세바 공부를 봐스 제가 세바 공부하니까 콘르데 파 매바 차래 에스거래 좀 세디 세바 공부 떡기 콘르 사야 미두 ¿no? Y en general, cuando decimos destruye el enfado, quiere decir que aplicamos el antídoto. ¿Cuál es? La paciencia. Entonces, por medio del cultivo de la paciencia, vamos a destruir este enfado. Por medio, gracias al poder de la paciencia, no vamos a enfadarnos. 다 콘르파 좀바니나 가르님그레스나 센디당 데네 대당 사다 센디 아니 셈 기분인 거래 리 기분인 거래 아니 깨와 치마 나서 셴도 양서 깨와 치마에 배 아니 야고된 대화네 대화야로 그래스 데네 대당 셴도 대 어디서 거래 Y después dice, será feliz en esta vida y las futuras. Entonces, por medio de destruir el enfado, seremos felices en esta misma vida y además en vidas futuras. Por lo tanto, será ir de felicidad en felicidad. Y en esta vida, si destruimos el enfado por medio del poder de la paciencia, entonces en esta misma vida vamos a experimentar felicidad y de manera similar en vidas futuras vamos a seguir experimentando esta felicidad. 제가 대화세대기 주 아니 원해지 세바당 아니 참바세도도 다 원해단지 그 콘드기 님분로서 님분 진행을 아니 잠바 공예에 대해 세바 공예를 도주 참마다가 대회 조례 봤어. 어디 저는 대회 조디 아니 야고치 중바이나 나 걔는 뛰어치면 대화 이거도 시험 먹으래. 여기 Y en general la causa de la felicidad es la paciencia, el amor bondadoso, es decir, los antídotos del enfado. Entonces, por medio de cultivar esta paciencia, de cultivar este amor bondadoso, estamos cultivando las causas de la felicidad. Y si aprendemos a hacerlo correctamente, vamos a gozar de felicidad en esta y, por supuesto, en las vidas futuras. 제가 저런 책 다는기 천디 개체도다 개체도가 개와치마 개체도 개지 집어이나 개와치마디 개치머레 서로 개와치마서 타르무 시버레스다 천디다 지메지 춘주 메지 통도지레스 개와치마서 벨랑가 타림버레스 이거라 지나 개와치메기 된도 개와치마 야고 요야게 된도 천디 초파 정고 좀버체고레스 뽕어치고레스 Y así pues, lo estamos haciendo tenemos que aprenderlo a hacer para esta vida, pero también para vidas futuras. Y si nos preguntamos, en realidad son las vidas futuras las que son más importantes. Se ven como que son muy lejanas, pero en realidad esta misma vida, esta propia vida es muy corta, mientras que las vidas futuras son un camino muy largo. Así que con el objetivo de disfrutar de vidas futuras con felicidad, desde ahora me doy a la tarea de adiestrarme correctamente en esto. 대화 치마에 대화네 대화 용도 상 상르디 냐냐 당거래.
Y así pues, es muy importante que realmente me ponga a pensar en esto, en los beneficios de la paciencia, en las faltas del enfado, porque en esta vida necesito adiestrarme en la paciencia para que en vidas futuras pueda disfrutar de felicidad. Entonces, pensando en esto una y otra vez, voy a adquirir experiencia. 대체 다디 세가 니부디게 집에 편히 Ujú, 삼바스 되지. 알아? ujú. Entonces, esto es el principio del segundo apartado, que es la reflexión sobre los beneficios de la paciencia. 다 집에 편히 된다게 삼바이나 세바 주예라 톨럼르지 가려야 톱 가려야 에세들. Ujú, 사실 ujú, 니바디 세바 주베 ujú, 토 일라 자와라 니. 어? ujú. Y ahora, ya vimos cuáles son los beneficios de la paciencia, pero ¿cómo vamos a hacer para generarla? Así que tenemos el siguiente apartado que se llama 2, aplicación mental de los métodos para lograr la paciencia. 응? 다 세바 줘야지 톨럼데라 담부 사전이 요래. 콘리 주 Ujú, 가봐. 콘리지에 주디 파가서나 톱 레사레. 톨럼디니 콘리 주 가봐당 집에 편히 공바오. 다 되게 집에 편히 삼바래 봐. 다 단지 집에 ujú, 편히 공고래. 공마. 퇴바 삼바 공마시도 와. 되게 삼을 당해래 봐. 다 단지 공제래. 공바. ujú, 와. ujú, 콘리 주 파가봐당 아니 집에 세바 편히 공바 로그도가 삼바 로문도 공로도가 어디 켜봤지. ujú, ujú, ujú. Y esta sección se divide en dos partes, que es detener la causa del enfado y después meditar sobre los beneficios de la paciencia. Entonces, con el primero, detener la causa del enfado, es para hacer que tenga mucho menos fuerza. Y la siguiente, meditar sobre los beneficios de la paciencia, si ven, es el paso lógico después de haber hecho la reflexión sobre los beneficios de la paciencia, porque tenemos estos tres pasos, que es la escucha, la reflexión y la meditación. Primero, escuchamos para saber, después reflexionamos, es decir, volvemos a pensar sobre lo que hemos escuchado y una vez que logramos una conclusión definitiva al respecto, estamos listos para meditar. Entonces, ya hemos conocido los beneficios que tiene la paciencia, así que después nos damos a la tarea de meditar sobre estos beneficios. 다 콘리 주가고 그러다 콘루세데 다가스리 콘루성 뭐를 꼴 찐이랍지. 와 다가스 된다 말라 콘루성 말에 찐이랍지 이제 중이질 때는 콘루성이야 말지 다가스도 콘루성 매다 아니 뭐라 콘리 주 가르가레세들이. Ujú, ujú. Y en la primera parte, que es detener la causa del enfado, también tenemos que entender que el enfado no surge así porque sí, sino surge a partir de circunstancias. No es algo carente de causa, sino surge a partir de circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos frenar estas circunstancias para frenar el enfado? 다 주들라 시, 다 주들라 시를 Ujú, 중어 다 콘로고를 주고랑 어 가르세데 중어 님이다 제바스 중어 님이다 제바당 콘로 ujú, 도베 토람 베바 당바당 딘 도베 토응외당 콘로 지베 주시도 따네 뽕알람 베버 자오스 사제 시 콘로 주 ujú, 가바데라 사제 시도 어딘가디 ujú. 디가스나 안다 콘로 간도 거래. Ok. Y esta sección consta de 4 partes, que es la entidad de la causa, así como sus efectos. 2, instrucciones para esforzarse en los métodos que revierten el enfado. 3, los métodos en sí para revertir el enfado. Y 4, esforzarse en abandonar el enfado después de haber analizado en detalle su causa. Es decir, si realmente revertimos estos 4, detenemos estos 4, le ponemos un alto al enfado. 다 담보리 다 사제 시네 담보디 Ujú, 주어 님이다 제바 주어디 교디 콘드 주제 아니 어디 간데레 에세들이 ujú. 어디 님이다 제바스 다워 셜가 저거디 로 주디들이. Ujú, ujú. Y el siguiente apartado, que es el primero,
la entidad de la causa, así como sus efectos. Tenemos claro que el enfado tiene una causa. Vamos a ver cuál es la entidad, cuál es la naturaleza de esta causa, así como sus efectos. Y la estrofa número 7 dice: alimentándose de la infelicidad surgida cuando ocurre lo que no quiero y hay obstáculos para lo que deseo, crece el enfado y me lastima. 어다 사제 솔가 듬바디 봐 솔가 로베 That's it. 어디래 올라서서 다 가서 다디 교된디 시버지 하고 거는 네 제침을 되디 면대 제당 소리 소살라 셴바이게 면대베 안 넘주 두자 땜바 시거래 다 컨트롤 넘버에 미 셴바지 면대 제당 지그래 좋지 Y es muy importante entonces que entendamos estas causas. Lo primero que dice es, alimentándose de la infelicidad surgida cuando ocurre lo que no quiero. Esta es la primera línea en tibetano, cuando ocurre lo que no quiero. Entonces, cuando me ocurre a mí lo que no quiero o cuando ocurre a mis seres cercanos lo que no quiero, ahí es enfrentarse a lo que no quiero. 셴바지게 미 셴바지게 소소 면대바 넘주 두자 땜바 미 셴바지게 소소라 베 따치 두자 로바 면대바 제바 면대 제당 하나 면대바 제다 컨트롤 거봐 셴게 소소 면대바 넘주 두자 때 아니 컨트롤하서나 컨트롤 면대 제당 라라 제송스 거래 디 주치 사래 Y también esto quiere decir cuando los demás me dañan, porque no es algo que yo quiera que me dañen. Entonces también está englobado aquí cuando ocurre lo que no quiero, que los demás me dañan o me dicen palabras hirientes o me hacen algún mal. También cuando pasa esto, lo que ocurre normalmente es que me enfado. 데바예 다 소소게 펜 데바디 소소게 데바디라 소소 데바 여바체 티 아니 미생가지 제치기도나 어냐 컨트롤 야 나 된다 내 지금 그 나라 내가 계속 했네 맨데 제다 데바이 소소 데바디 두르메 소소 간 데바디 미생기 데바디라 제제스나 Y cuando hay obstáculos para lo que deseo, es decir, que he estado laborando para algo y alguien me pone un obstáculo, me impide alcanzar lo que deseo, eso también hace que me enoje. Cuando por algo por lo que he estado luchando alguien me lo quita, me lo aparta, entonces eso también me hace enfadar. 콜랑한 제제스서 제제 데바이 제제 발레 제제 버스 그 니디 까송 딱그 도전도 그가 내가 드리시는 거에 니디 내가 대 제일 춤마송 전에 아니 면데바 아니 제제 버스 제송스기도 봐 어디서 제제 발레 제제 버스 된 코미가지고 컨트롤사그레스로리 Y dice cuando obstruye. Entonces, no solamente esto es, quiero algo, pero este algo por lo que he estado, todo el trabajo que he puesto para lograrlo, se echa a perder por alguien más. Entonces digo, ay, esa persona, qué mala, porque yo he estado trabajando tanto para esto y me lo ha obstaculizado. No me permite lograr lo que deseo. Entonces, cuando ocurren estos dos, ocurre lo que no quiero y hay obstáculos para lo que deseo, surge esta descontento. 안 딜레 중베 안 면대바담 대바대담 면대바들레 중웨 아니 소소 중웨 아니 이메데와 이거래 센 이메데와세다 아센 이메데와세데 센 도자레 센 이메데 게레스 컨트롤지에 조레 로레 이메데세데 컨트롤지에 조레 Y así cuando me encuentro ante estos dos factores, cuando estoy ante lo que no quiero, que es algo así, ante lo que no quiero cuando me enfrento a algo malo,
o cuando los demás me obstaculizan, me impiden lograr lo que quiero. Entonces, a partir de estas circunstancias, surge una infelicidad mental, que es decir, es una mente negativa, que sería el enfado. 제가 이미디세데 심모지버스 거라도 세타 센템버마바체 아니 소소 미션바 소소 도자로 심지 추 디네 소소 레가 제원에 제제지 제인데서 아니 심디 템버셔라마 이미디 제버레스 에나 딘데 이미디 와세데 다 심디 콘로지 교차들 제가 이미디 세데 셀 페차레 아야 칼랄 페차제 이미디 이미디웨 세니네스 ये मेरे वाले शायद वो सेल पे चार ये मीटिंग तदा से पे चार शायद पे चार ये मीटिंग से किने सगरे अने आ ये मीटिंग से निने कर्ज करेसा अने कंट्रोल करेस शेदां Y la primera, más bien, el tercer verso en tibetano, que es el primero en español, que dice alimentándose de la infelicidad surgirá. Entonces, a partir de estas circunstancias, surge un descontento, surge una infelicidad. ¿Por qué? Habíamos visto que las cosas no son como queríamos, que a pesar de esforzarnos en algo, no lo logramos y que esto hace que estemos en una situación inestable, que nos produce la infelicidad, que es la causa del enfado. Entonces, como aquí dice, alimentándose, esta infelicidad es el alimento que nutre al enfado. Entonces, a partir de esta sensación de descontento es que luego surge el enfado. Dice por mi duda. No soy yo, claro. ¿Lo repito? Dene yankear la vuelve. Ok, entonces voy a repetir. ¿Qué alimento? Entonces, en pocas palabras, este descontento es la causa de la aversión, del enfado, y es como un alimento. Así pues, este descontento es algo que perturba mi mente, que pienso, ay, en el daño que me están haciendo los demás y solamente veo desagradable de que, ay, hizo esto y luego hizo esto y aquello y demás. Y entonces poco a poco va aumentando este enfado y asimismo se convierte en la causa para que crezca el enfado. Y así, este enfado esta aversión que después se traduce en enfado, va a lastimarme en esta misma vida y en vidas posteriores. Por eso dice, crece el enfado y me lastima.
Ujú. Y lo podemos ver en una persona que es muy enojona, donde quiera que va, se le puede ver en la cara, en el aspecto físico, tiene como este modo de manifestarse el enfado físicamente. 게다 미 콘도 차고 쉐버들 여나 미디기 샬라 미 샴바에 로톡 마레스 Ajá, 파 타링고 제 대고르세 코 콘도 차고 ajá, 쉐버 여르다 아 코션 라면 미 콘도 차고 쉐버 여르잖아 타링고 제 대그레 로그레 ajá. Y también cuando vemos que alguien es muy enojón, decimos, ay, no, mejor no te le acerques a esa persona porque es muy enojona, entonces mejor de lejitos no te vayas a acercar mucho. 어다 코 베드 게지 치 테멜레 코 콘도 서그레다 안 콜세네 Ujú, 아니 미 콘도 차버들라 아니 미수지게 가버지기 말해 봐스 ujú, ujú. Y también esto es instantáneo, que cuando vemos que alguien está enfadado, no nos gusta estar con esta persona. 어다 시나 따디 류제네 가르치고서나 소소 천대기 대화 맵스 그래 Ujú, 대화 치매 아니 야고 진용 말해서 그랬잖아 대선다 ujú. 이 메대회 계약이 주디파 까고 그랬어 Ujú, ujú. Y así como vemos los repercusiones físicas que tiene esta aversión, que en esta misma vida destruye mi felicidad y por supuesto en las futuras no va a hacer que nada bueno, o más bien no va a surgir nada bueno en las futuras, viendo esto, debo ponerle un alto a la causa de esta infelicidad. 다 주용화디 파 사자 담보도 저다 주 신은 Ujú, 주용화 이미수 따봐 이 메대와서디 아니 그 콘도지 조레 아니 이 메대와 찌나 아니 소소게 선디다 시치마니가 매바 수그레스 잖아 아니 사울 디다제 아니 이 메대웨 아니 계약이 주디파 아니 스베 행예당 아니 잠바 공고레스 아니 공간도레 mm, ujú, ujú. Y entonces con esto terminamos la primera sección, naturaleza de la causa, así como sus efectos. Vemos que la causa es esta sensación de descontento que una vez que se genera, destruye mi felicidad de esta vida, destruye de la felicidad de vidas futuras. Por lo tanto, necesito ponerle un alto a que se desarrolle esta infelicidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de recordar los beneficios que tiene cultivar la paciencia. 다 사자니바들이 Ujú, 콩룬 도베기 토블라 아니 베바 탐바 나 콘루디 깨러와 아니 ujú, 콘루디 깨야기 파 판도예 콘루디 판도예 시도 톱 건데지 나 베고 그레스 톱 건데지라 안 쩐고 그레스들이 담바스데 쩐바스 거래 ujú, ujú. Y el siguiente encabezado es instrucciones para esforzarse en los métodos que revierten el enfado. Es decir, ¿en qué métodos debo esforzarme para ponerle un alto, para revertir el desarrollo del enfado? Y aquí nos habla de instrucciones, entonces es como consejos que nos va a dar. 어야 다 단다 디데 마치 거르래 그래 안 쇼르가 단다 Ujú, 디다 깨바들이 다 디달로다 디다 ujú. 다기 라운디스 Y estamos en la estrofa 8 que dice, por lo tanto, he de erradicar lo que sustenta a mi enemigo, a ese que no tiene otro propósito más que el de dañarme. 다 대다로 와나 수거래 나 딘데기 이 미데와디 콘드 조레와스 이 미도 콘드 되어 대다 따디 다 야고제 아니 Ujú, 베다제 제제 다기 자원님바디 하고고 그래스 따제 제제 ujú, 오 산탄제 이 미데기에디 아니 셰당기 제야 조레 셰당세디 제소나 아니 소소기 대원 중도 어따코니 자오레스 당모디 코레스 ujú, 아사 시디 자들에면도 남기 잡고래시 아상 아니 산도 ujú, 에스거로 대다 따기 자원 디스 이 미데와 때문에 아니 콘드 중문에르샤사 따고 그랬어 ujú. Y en tibetano tenemos que la primera línea dice,
Por lo tanto, a mi enemigo. Aunque en español dice, por lo tanto, he de erradicar lo que sustenta a mi enemigo. Vamos a ver primero, por lo tanto, a mi enemigo. Por lo tanto, se refiere a que así, de esta manera, como vemos que el descontento es la causa del enfado, lo hemos visto, lo hemos examinado detenidamente y ahora lo entendemos. Sabemos que a partir de este descontento se genera la aversión y que esta aversión destruye mi felicidad. Por lo tanto, esta aversión es como mi enemigo. Esta versión es un enemigo, pero no es un enemigo externo, sino es un enemigo interno. Oh, 대다로 따디서 수수랑지 대다로 다게서 자오세디 이 미디어한디 문에니 다레샤스 어느 세니 넘버 보다 이 미디디 셀베 자와라 세니 넘버 쇼머자스 답에 이 미디어한테 파 쇼머자 좀 매버스에서 쇼머자. Y entonces, cuando veo, perdón, que el enemigo no es la aversión, es el descontento. Cuando veo que este enemigo del descontento es lo que va a destruirme, yo a mi vez he de erradicar lo que lo sustenta, he de erradicar este alimento al enemigo. 어다 넘버 쇼머 자디스 다 도시디 소설 네버체디 이미 소설 기기 아니 생기 베게 돈이 때 녀모 생디 콘루지에 이미 될 시거래 대다로 달라 네버체발레 다 네버치요레스 이미 되었으디 셀베 차오레스나 라라 뉴그도서 셴발로 가인데 마다 소설라 뉴그도서 거라 나라라 뉴그도 나랑 기기 이미 되었디가 나라라 뉴그도. Y decíamos que es este sustento, este alimento de las demás afecciones mentales, que es el descontento que genera a su vez el enfado. Este descontento me daña a mí, es mi enemigo. Entonces, de todo el daño que hace, primero nos enfocamos al daño que me hace a mí mismo. Dejamos a un lado el que hace a los demás. A mí mismo me está dañando. Ala neba cheba les, ta yi midiki yagata shinanti, rangla nigitus, jedan, une chigi, rangla susula nigutu, ta une tati une tane chi, ta kondro seti ta yi midi seti de, susula pe, susu sokola nigutu, ane susu sama mijeba sodi, sama ta kondro seti, shidan seti resha, san, rawa san di tangu yores. Y vemos cómo es que me daña a mí mismo este enemigo del enfado, este enemigo del descontento, afecta a mi propio cuerpo y afecta mi relación con los demás cuando tengo el enfado, cuando tengo el descontento. Oda, 자오세데 나라족에 지대나라 나라족 자세데 칠론답지네 안베 치리 띄어도 와지네 안베 수쟁 자랍진 도스카레 뭐 이제 다 코니 다데다 뭐니 다데다 세네 안베 뭐 도스카레 셰데 요르 마도지데 다 뭐마데 랑지 지기 콘로세데 아니 소소 장문에디 뚜나 제네 또디 데레라브레 다데 레제 로와 데더라 달라 네발레 다데 레니 다데 라네 레셰메스 소수기기 다 니는 컨트롤에 아니 딜레 셴바지 다 요마레스 거래. Y generalmente en el mundo cuando escuchamos esta palabra de enemigo pensamos en un enemigo externo, en algo corpóreo como él es mi enemigo, ella es mi enemigo. Pero en realidad estamos hablando aquí de quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro propio enemigo es algo interior, que es este enfado. Y como dice el texto, a ese que no tiene otro propósito más que el de dañarme. Este enemigo no es otro que el enfado. 가진 이게 소장자다 담아이 망서 소장자리 소도 문제제데 페나 소소 다 소장 미랍지 소소 도자랍 시베체네 코 간제 소소 도자 가지제만 쳇딜라
se dila coche que un amano coche ya mare que wa chimo coche tu pares se di se chunjujina me chunjujina ko ra ni tare se la re ma to jige ya mare ta nyomong ki ta se de da khonru se de da que un amano so ko ngaro ta che bare se dane ko ngaro ta che gore mao banale ko ngaro ta che gore 그뒤네 거 가서 다 제접제 되게 그래. 어디 있어? Y también tenemos que reconocer por qué es nuestro enemigo, por qué este es el peor de los enemigos. Porque cuando pensamos en un enemigo físico, corpóreo, como tal persona es mi enemigo, ¿por qué? Pues porque me ha dañado mucho. Cuando estamos hablando de esa manera, nos referimos solamente a esta vida, al daño que me puede hacer en esta vida, que si lo vemos en una perspectiva más amplia, vemos que realmente es muy pequeño, porque solamente nos daña en esta vida, pero no no nos ha dañado ni en vidas pasadas, ni puede dañarnos en vidas futuras. En cambio, el enemigo de las aflicciones mentales nos ha dañado, ha sido nuestro enemigo en el pasado, nos está dañando ahora en esta misma vida y nos dañará en las vidas futuras. Por lo tanto, no importa dónde vayamos, este enemigo está ahí para dañarnos. 어디서 그래? 제가 나랑 문에 전에기 배 당어마랍디 소소지기 아니 콘로다 안 되자. 도저 당어마데레스 제가 디 나라서 아니 배수 다딘 님바 뭐 집에 터네 디 밥 매봐서 셔버 지야라 아니 더좀을 주고 그랬어. 로? Y así, al identificar que este es el enemigo que nos ha dañado desde el pasado, el enemigo del apego y del enfado, que este es nuestro verdadero enemigo, debemos esforzarnos por identificarlo, eliminarlo y destruirlo. 그 진주가 단다 산덱 리우나라 산덱 리우 팀바 리우 제바데로 발루 리우 제베나 가르소나 리우 제베나 가르소나 빼야고 싶어요 사덴 디나 꼬야도 데니 꼬웨 갈라치 현디장지 꼬와니 다디 던전 좀을 제제 송여래 그러와 베네 사제 다침보 닝 점닝 사제 다침보가라 아니 체마 감바 소에 된데 마무심 여바이나 아니 감반 로트고 말해봤어. 어디 티페 차야래. 사딘데나 거기 고 그다 무수 감발라 처마 무수에 체도 고야 대바이나 체야거려 요 말했어. 빼지체. 다 가르쳐 버렸어나 다 빼지체. 다 된다 가르쳐나. 소소게 다치 좀바네 나사 다치 랭이래. 다치 좀바 나사지게 다니 좀아니 찌기슈가 찌지 못네 레그레스. 이거야 가나 어다 다 가르치는 생기는 게 다 소소지게 다 녀모디 좀 샤웨나 다 다춘이야 말이에요. 다들 좀 나왔었잖아요. Y respecto a esto, el capítulo octavo, el capítulo sobre la concentración meditativa, da una analogía excelente que dice algo así como: ¿quién podría cubrir toda la tierra de cuero? Toda la tierra está cubierta de espinas, entonces, ¿quién podría extender cuero sobre toda la tierra? En cambio, si cubro mis zapatos, mis pies con cuero, es como si hubiera cubierto toda la tierra. Del mismo modo, si en vez de enfocarme a destruir al enemigo exterior, me enfoco a destruir al enemigo interior, mis aflicciones mentales, es como si hubiera destruido a todos mis enemigos. Así que, del mismo modo que en esta analogía nos dice, es imposible que podamos cubrir toda la tierra para que no nos piquemos con espinas, tampoco podemos destruir a todos nuestros enemigos externos, porque aparece uno, lo destruimos e inmediatamente aparece otro y después otro y después otro de manera continua. Pero si en vez de enfocarnos a ver hacia afuera, nos enfocamos al interior y destruimos nuestro propio enemigo, el verdadero enemigo que son las aflicciones, después de eso no existe enemigo exterior. Hemos destruido a todos los enemigos exteriores. 제가 말아줘 저기
콘로 차보 미 카샤 콘로 차보 시버든 여러봐 콘로 차보 미디 아니 베 콘로 사사닝기 아니 소근랑 이무신스 거로 소근랑 드데망 여러봐 소소소라 드네도도 콘로 마음 세베도기 아니 베 찍찍이 아니 차마녀 받쳐제 다다지 차마녀 받쳐제 아니 매지톤 루요레스 세리버게 시고다디 Ujú. Y del mismo modo, cuando una persona es muy enojona, esta causa de enfado es también una ignorancia interna, una continua perturbación, un continuo chocar interno que hace que se desperdicie su propia vida. 그냥 알아도 풍부디 셔린 두지기 풍부디 아니 뒤저기 거기서나 싸다 추다 매다 롱다 컴주여라고 어또도 찬양부지 구여래 찬용전이나 찬용바이나 찬용바이나 리대보 리기분인 거랬어 다 콘로사바이나 뒤네 춘주도 찌기찌기 파 다다지 만다바체네 아니 저거 이무심들 충제 아니 매지 돈도 찬루여랬어 디 말아도 남전은 이제 저거 말도 세리바도 따져지기 왔다. Y también tenemos que nuestro agregado de la forma, es decir, este cuerpo en el que estamos ahora, está formado de los diversos elementos: tierra, aire, fuego, agua, espacio. Y si todos estos elementos están equilibrados, entonces tenemos una complexión sana, tenemos salud, estamos bien. Pero a una persona que es enojona hay esta continua perturbación entre los elementos que se traduce también en una mala salud. Entonces, por eso es que está echando a perder su vida por medio del enfado. Y esto no lo dice nada más el budismo, también los científicos. Así que enojarse no tiene ningún beneficio. Enojarse no sirve para nada, nada más nos daña a nosotros mismos, pero no sirve para nada. Y en sentido general, las aflicciones mentales no tienen nada de agradable, pero en particular el enfado no tiene ningún beneficio, no sirve para nada. Y en general las aflicciones no tienen ninguna buena cualidad, pero de entre todas, el enfado sería la que no tiene nada pero para nada de buenas cualidades. Porque a partir de estas fuertes aflicciones tampoco podemos hacer surgir ninguna buena cualidad. Porque si queremos cultivar algo, queremos cultivarlo porque tiene buenas cualidades. Y cuando con estas buenas cualidades pensamos, ¿cómo sabemos que tiene buenas cualidades? Debido a razonamientos. Ok. No, nada más fue el video. Debido a razonamientos, debido a la lógica, debido a pensamiento. Entonces, observamos que tiene las buenas cualidades y deseamos desarrollarla. Pero aquí no tienen ni eso. Y así, cuando vemos esto y interrumpimos el continuo en que se desarrollan, que se producen estas aflicciones,
Eso nos da el espacio para que las buenas cualidades se incrementen más y más hasta finalmente llegar a la budeidad. 콜라 인데 메베 딱 가르스나 녀모 세들 님부드네 빠야 두고 님부 때네 빠야 두고 빠야 요바도 생기 균이 거를 째째 매버 써야 두고 제가 콜라 인데 메베 딱 디리 Y así, al observar que estas aflicciones no tienen ninguna buena cualidad, aplicamos su antídoto, que es la manera de abandonarlas. Y de esta manera se interrumpe su continuo en la mente y las eliminamos. 그래서 녀모 세디 슈 가족이 쳐봐 디세기 라라네 봐 셴라네 봐 라머지 봐 셴머지 봐 로버머지 봐 칼라 신부 매봐 이 누구 봐 참아지 그래라 딱코 Y por lo tanto, las aflicciones nos dañan a nosotros mismos, dañan a los demás, nos hacen infelices a nosotros mismos, nos hacen infelices a los demás, dañan nuestras amistades, no nos dejan comer, no nos dejan dormir. 그다 기회심데 탐해버지 야 패야요레스 탐해도 비그레스 탐해도 패세데 기와 권내 권도 패제 탈 산계기 25만 루그레스 기와세 녀몽이 센데 균 걸리 찬도 그랬어 마메시와 너시제 찬도레스 Y mientras que cultivar esta mente apacible tiene infinitos beneficios que conforme van aumentando más y más y más nos llevan a la budeidad, mientras que estas aflicciones tienen infinitos defectos que nos arrastran más y más y más hacia el sufrimiento. 대선다다 컨트롤라 니미수 따와 Por eso, decía anteriormente, observar los efectos del enfado. 어다 랑지 지지 아니 녀모 랑지 지지 녀모가 책임 랑지 지지 녀모가 나네래 컨트롤 딜레 다시 메스 ¿no? Y por eso, de entre todas las aflicciones mentales que existen en nuestro continuo, el enfado es el peor de todos los enemigos. dice, ¿está? Control dobe, tolan beba, tamba hace, ¿está? Tiene saje sumbadi, saje mango de la nindo. Control tin dobe, to nguela ni, ye medewa ke miriba dang, di junze no, ta di pe ya korende, ye medewa se di, dagi control ki jut to de ra, ye medewa ra, wada ye mede, ke wala, ye mede ke miriba dang, ke rungu mares la, ye mede se ke rungu mares. 깨네 깨바이네 코티 아니 좀제 요레스 다 가서 이 밑에 깨와나 티포야 좀제 요레스 거로 메리바디 좀제 요레스 깨 메리베 좀제 이 밑에 깨 메리베 좀제 Y con eso terminamos las instrucciones para esforzarse en los métodos que revierten el enfado. Si es posible que volviera a leer en castellano la última estrofa, es que no dispongo del texto aquí. No sé sí, si no te preocupes, por supuesto, sí. Entonces, en las instrucciones para esforzarse en los métodos que revierten el enfado es, por lo tanto, he de erradicar lo que sustenta a mi enemigo, a ese que no tiene otro propósito más que el de dañarme. Esta es la sección que acabamos de terminar. Y ahora pasamos a la siguiente, que es los métodos en sí para revertir el enfado, que a su vez tiene varias secciones, que, bueno, en este caso son dos, que dice, resulta ilógico sentirse infeliz y la razón de ello. Entonces, resulta ilógico quiere decir, si generamos esta descontento, es algo que no es adecuado, es fuera de lugar. Y existe una razón para abandonar este descontento. De eso se va a tratar esta sección. dere, da ye mede, da dere, da wade, da ye mede ke meri bas, ke ye mede se ke re ya mari logro ba. Da so da wana ye mede ke ring me, ke rung me ba ni na, kena ye mede se kande su pong ni be.
Ujú. Y así pues, el primer encabezado que dice, resulta ilógico sentirse infeliz, es decir, no es adecuado generar, desarrollar esta mente de descontento y por lo tanto se sigue, ¿cómo vamos a hacer para abandonarlo? 근데 뻥님의 세다 자원들레 솔로 고버디 Mm. 찔러 뭐장 다게니 세대 와던디 난 노세는 뻥니로 이미디디 Ujú, ujú. Y esta sección empieza con una pregunta que dice, ¿cómo se abandona entonces la infelicidad mental? Y el texto raíz dice, no, estrofa 9, no dejaré que nada de lo que pase altere la alegría de mi mente, pues siendo infeliz no conseguiré mis deseos y degenerarán mis méritos. 아 담보 걸어서나 베나 지기 세바데라 동네 단랭이 세바 세다 아무 철라 니세기 세바 세다 안내절라 제 명입에 세바 세다 세바 소용 그래스라 세베 예와 소문들에 Ujú. Y para esto tenemos que recordar, en primer lugar, las tres ediciones de la paciencia, que es la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento, la paciencia de que acumula dharmas y la paciencia que no desea vengarse. 다 세바 송기 나네 예와 소문에 담보들이 동네 단도 Ujú. 렘바 세다 소소라 나라라 동네 간데도 중바 있네네 nye 동네도 세토그 지기 니 세들이 나 세토그 예 세들이 동네 단론이 세바 Ujú, ujú. Y la primera, la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento, quiere decir que no importa cuánto sufrimiento surja ante mí, soy capaz de tolerarlo. 동네 단랭이 세발라 때네 이 메데디 뽕니 세들 Ujú, ujú. Y para esto, para tolerar todo el sufrimiento que me acontezca, voy a abandonar la mente descontento. 어야 다 셜가 주고디 불러다 부바디 Gupa, ujú. No deja, la 9, no dejaré que nada de lo que pase altere la alegría de mi mente, pues siendo infeliz no conseguiré mis deseos y degenerarán mis méritos. 어데 다 지난주 때 치디 동네 단랭이 세바 때에 치디리다 디 치디 동다 지난 로야디 동네 단돌렘비 세바 세디 치디 딘디리 Ujú. Entonces, este verso, perdón, esta estrofa se relaciona o significa, o representa, es esa palabra, representa la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento. 페나 동네 단돌라서나 나라라 동네 간데 중바 니나예스 소소라 동네 간데 중바 니나냥 아니 빼 현지 지기 치 두자랍데 간데 로면데 베토 지기 니세데리 다 소소 쿠르토 지기 니세데 단돌랑바서나 니 지기 니세데라 와 Ujú. 어디로 Ujú. Y este aceptar voluntariamente el sufrimiento quiere decir que no importa cuánto sufrimiento acontezca o las palabras insultantes que los otros me pueden decir, entonces las tomo, las acepto. Eso es lo que quiere decir aceptar voluntariamente, simplemente aceptarlos. 아 찔러 보장 다지니 세다 내주 건데 쳐봐지네 시거래 딱 알아 내주 두자지 빼 커도 될라 단다베 매지가 저런 두자 쉐버지 로와 내주 두자고지 루부 도자지 제 내주 두자 쉐버지 지나라 담만년 봐 두자 쉐버지 좀 있네래 와다 네 세토브 지기니 있어더래 알아 찔러 보장 다지니 있더래 Ujú. Y las primeras dos versos dicen, no dejaré que nada de lo que pase altere la alegría de mi mente. Entonces, nada de lo que pase que los otros me insultan, me digan cosas desagradables que no quiero oír, nada de esto va a poder no, perturbar mi estado mental, porque son temporales. 되게네 소소 아니 제 세바다 되게 책 로좀 싫어 매대 이니바이나 미지 이바이나 단다 센 렐레스테로 단다도 렐레다로 봐다 토자고제 가바실레제 내주 두자 시부치 내주 두자 주나 라산라 직제
sen mojiba shibuji nyungyores. Nyungres, nina yang anato, diji chege de bege junjuna nyane jinyeda, lojun jinya jina, neji duja shibuji chawine, di sanji nyungmares. Ao, ta tende nyungres tene lagures, lagure. ¿Oh? ¿Y qué es lo que pasa? Que en general, cuando no cultivamos la paciencia, cuando no estamos practicando el Dharma, primero podemos estar con una mente muy tranquila, pero pasa cualquier situación desagradable o alguien nos dice algo e inmediatamente nos perturbamos y nos agitamos y cómo, pero en cambio, ahora que tratamos de practicar el Dharma y que estamos escuchando sobre la adopción de la conducta y que estamos estudiando, no importa qué es lo que pase, qué situación negativa acontezca o qué es lo que digan, nosotros podemos mantenernos tranquilos, decir, ah, sí, bueno, pues que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Ah, dere, oh. Tujara shibuji kobaine, ah, jeching mare, lelechi, ah, ta kondezi di chum tsabare, soya je yamare, telesem jibuji lelechi sine, ani, tuskare, sene, tangsachi nyungwa, ela. Entonces decimos, ah, sí, no le hace, y nos mantenemos tranquilos, pensamos, bueno, es porque el otro está enojado, pero no hay problema, y seguimos con una mente tranquila, relajada. Oh, dita, chedan sengi pige, shasatang, sengi tangsadela, ko, nyanglen, romandro, digi, keba shibuji duwas. Y vemos entonces que existe una gran diferencia en cuanto a la estabilidad de la mente. Tan chila mojang dagi sen gawa yini tumejas. Ane li yi gawa di, ane pe nezi dukja jumba yini namsan sen chugu mare lor. Gawa yini tumejas sen chugu mares. Y como dice, no dejaré que nada de lo que pase altere la alegría de mi mente, pero también que no altere el estado apacible de mi cuerpo, que no importa qué situación negativa acontezca, no perturbe ni mi mente ni el estado de mi cuerpo. Cheda yi gawa di, ane yi gawa di namsan ane sem chugu mares, yi gawa di chugar mejes. Cheda yi gawa se di, yi gawa di karasa, yi medewe nyembore lor. 이 가와데 이 메데웨 님버레스 코니 이시 님바 지바레 지 이 메데와르지 이 가와레 지 데와레 이 메데와레 제가 이 가와데 이 메데웨 님버도 그래라. Y por lo tanto, esta mente contenta no se verá inmediatamente perturbada. Y estos dos son antídotos. La mente contenta es el antídoto de la mente infeliz. Entonces, estoy aplicando mantener la mente contenta como un antídoto contra la mente infeliz, contra el descontento. ten rugu mares pena ngaraso do michila pena lagachi tsebu yobaina susu mitela chi kebo je jeji nyambo she waina tendo rugu res pigela ni susu laga chego na pigela chi nezi doja she na tendo rugu mares igor rugu mares megawa chejan chila pes no megawa sem chu de na kana pendo mindulo pendo de Y así, no importa qué situación, no importa cuál sea nuestra situación, no podemos tener una mente descontenta, porque esta mente descontenta no conlleva ningún beneficio. Por ejemplo, si alguien está buscando trabajo y mantiene una mente contenta y alegre, va a conseguir el trabajo. Mientras que si va y solamente se está quejando de su situación,
Pues eso no tiene ningún sentido. Esta queja no sirve para nada y no beneficia a nadie. Ujú. 아다 소소라 멘데바 간데 중반이네래 지 중요한이네래 딜라 메가와체 멘데바 가지 중반이 딜라 메가와체 심 추대바이나 소소로 경험을 마도 지기 팬도 민둘 Ujú, ujú. Y así pues, si ante una situación desagradable nos ponemos descontentos, esta perturbación que ocurre es nada más nuestra falta, nuestra culpa, no tiene ningún beneficio. 아다 메가와체 바이나 소소가 된다 주투 말레스 데베 데 메가와체 데 심디 메가와체는 소소 데베 데 모두바 마세 Ujú, 아니 소소 개와체 버데기 냠루 그레스 ujú, 개와 ujú. 다장 냠만 유루 어디 Ujú. Y dice el texto raíz, pues siendo infeliz no conseguiré mis deseos y degenerarán mis méritos. Así pues, con esta mente de descontento no consigo lo que deseo y también en mis vidas se degenerarán mis vidas futuras. 제가 맨날 알아 좀 믿었지 된도지 첨부지 주고나 미디 바 깨진 잠보 셰 근데 벨라라 셰제 안 된도 주고래 봤어 밀어 콘로나나 된도 줘야 말했어 Y también lo sabemos nosotros mismos por experiencia que cuando queremos algo, pues somos muy amables con una persona y seguimos siendo muy amables hasta que lo conseguimos. En cambio, si de repente nos mostramos enojados, pues eso no nos va a ayudar en nada. 제가 solamente 봐 중화디 심 추되나 된도 주고 말했어 심 추 된도 주 말해 된도 주 마세 소소 개와 강아 잡아도 냠로야기 주레스 제가 이 대화세디 이 메데웨 냠본 루그레스 잖아 이 대화디 안때디 깨침레스 이거다 Así pues, cuando surge lo que no deseamos, nuestra mente se perturba, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Por un lado, no nos permite obtener lo que deseamos y por otro, hace que se degeneren nuestras vidas futuras. Así que, como antídoto a la infelicidad, debemos mantener una mente contenta. 아다 된대게 아니 베심 추대바이나 소소 개와 강아 잡아도게 냠로와 냠와 인자 안 제부 돈예 냠로와 인자 돈예 장자 녀야 마도치기 대화 용 말해라 Y como por esta razón, como nuestra mente perturbada hace que se degeneren nuestras vidas futuras, entonces esta degeneración que tiene como resultado, tiene resultado puritito sufrimiento, no conlleva felicidad. 이 메데게 아니 이 메데와 게 미리바티체 다디 존재리 다디 리버리다 다디 준준의 리버리 다디 시디 말아서 거디네 마음 정리 가버가 사지 가버가면래로 신디데 이 존재니 존재 여레스 이 메데세디 게 존재셔 존재세도 따고요 어디로 니바디 존재니 Y entonces estamos viendo que nos está explicando por qué resulta ilógico sentirse descontento, pero para esto nos da un razonamiento lógico, nos da una razón que nos explica por qué resulta ilógico sentirse descontento. Que vamos a examinar correctamente. Y vamos a ver cuál es esta razón. La famosa estrofa 10 que dice: si tiene remedio, ¿qué razón hay para estar abatido? Y si no lo tiene, ¿en qué beneficia el desconsuelo?
Así pues, aquí nos está ofreciendo una razón, un razonamiento lógico contra el descontento que dice, si esto que nos hace sentir infelices tiene remedio, entonces, ¿en qué beneficia, de qué sirve sentirse descontento? Este descontento es totalmente irrelevante. Pero cosas como la impermanencia y muerte, esto no tiene remedio. No hay manera de hacerlo porque necesariamente estamos confinados a un espacio de vida y necesariamente esto es la realidad. Entonces, necesariamente tendremos que enfrentarnos a la impermanencia y muerte y no tiene remedio. Entonces, no hay forma de ir al hospital contra la muerte e impermanencia, no hay forma de consultar a un médico contra la muerte e impermanencia, no hay manera de hacer una puya contra la muerte e impermanencia. Es decir, muerte e impermanencia no tienen remedio, así que no hay nada que hacer. En cambio, cuando estamos enfermos podemos ir al hospital por medicina y sabemos que si hacemos tal cosa nos vamos a recuperar. Entonces, las enfermedades tienen remedio, mientras que la muerte e impermanencia no tiene remedio. Así pues, el karma de enfermedad pues tiene manera de revertirse. Podemos ir al hospital, entonces no tenemos por qué sentirnos descontentos porque tiene un remedio. Nos tomamos la medicina, consultamos al médico, hay manera de remediarlo. Pero, ¿qué tal que vamos al hospital a consultar al médico y nos dice, la enfermedad que tienes no tiene cura, tienes una enfermedad mortal? Entonces sabemos que nos vamos a morir. De aquí, ¿de qué sirve sentirnos descontentos? Nos sentimos descontentos y ¿qué ganamos con eso? Eso quiere decir, ¿en qué beneficia el desconsuelo? Así pues, de las enfermedades comunes en el mundo existen dos tipos, las que se curan y las que no se curan. Así pues, si estamos ante algo que tiene remedio, pues no tenemos por qué sentirnos descontentos. Y si no podemos recuperarnos, ¿de qué sirve que nos sintamos descontentos? Entonces, el texto raíz dice, si tienes remedio, ¿qué razón hay para estar descontento? Pero el comentario dice, uno puede sentir aversión porque el espacio, que está vacío, carece de obstáculos, pero ¿qué hay
¿qué hay de beneficio en ello? Es decir, ¿de qué nos sirve que no nos gustara que el espacio está vacío? ¿De qué ganamos con eso? 저는 야거도 나 최대한 알아서 롤 생각을 걔도 주소 연원이 될라 메가 지시yes 걔라 이 미디 세와디 이 미디 세와디 아니 콘르지의 교리 콜 주도 여거라 이 대와디 이 미디 교리스 콜 주도 여거라 메가와 지시yes 와콜 주에도 봤 아고 주에 준 맹가지 이만이나 될라 메가와 제집에 나가 돈발라 안 Y así pues, esto es el consejo que nos da para mantener una mente apacible y relajada, que dice, si tienes remedio, ¿qué razón hay para estar abatido o a estar descontento? Porque debemos recordar que este descontento es la causa del enfado. Entonces, queremos detener este descontento y sería lo mismo que pensar, ¿por qué? ¿De qué me va a servir enojarme o sentirme descontento de que el espacio esté vacío? Es lo mismo, cuando algo tiene remedio, es como si me enojara porque el espacio está vacío. Así que aquí nos está proporcionando una razón, un razonamiento lógico para evitar el descontento. 다들 경제디 이 메테바 이 미래바당 이 경제 ¿verdad? Así que aquí nos está dando el razonamiento lógico que evita que desarrollemos el descontento. ahora 다들 사자 시바디 되게 콘트 다 시바 콘트지에 주 시도 따네 뽀라 매발라 좀다 콘트지에 조디 시도 따자 제네서 그래 시도 시부 시사부 따자 제네 안티 뽕야람 배전체고 그래스 다 사자 Y el siguiente encabezado que dice esforzarse en abandonar el enfado después de haber analizado en detalle su causa, es decir, que primero identificamos su causa y después la examinamos detenida, minuciosamente, para entonces tomar la decisión de que vamos a esforzarnos en abandonar el enfado. 될라 숨제 다 사자 숨네 담보 콘르지에 이기 예와 찔땐바 제 근데 면대바 제발라 초와 가바당 데베 제발라 초와 가바오 스타숨 Y esta parte, esta sección consta de 3 partes, que es la exposición general de la clasificación de los objetos que generan enfado, dejar de enfadarme con las acciones no deseadas y dejar de enfadarme con lo que obstruye mis deseos. ya. Dale de shashana. Bueno, dejamos aquí y nos vemos en media hora. De Karma Sumchutowa. La sopa. Nos vemos en 30 minutos.